En las áridas tierras del norte de México, durante los años de enfrentamientos entre colonos y tribus apache, una joven mestiza, muda, es entregada por su propia familia como ofrenda de paz tras un conflicto. Lo que parecía ser una condena se convierte en el inicio de una historia de redención cuando un guerrero apache, conocido por su fiereza en batalla, descubre que el verdadero valor de alguien no reside en las palabras que puede pronunciar. A través del silencio compartido, ambos aprenderán que la comunicación más profunda trasciende las barreras del lenguaje, la cultura y los prejuicios, forjando un vínculo que desafiará las tradiciones de ambos mundos. El sol del amanecer pintaba de naranja las montañas de la Sierra Madre, cuando Paloma sintió las cuerdas ajustarse alrededor de sus muñecas. No era la primera vez que la ataban, pero sabía que esta sería diferente. Esta vez no la desatarían al caer la noche. Su padre, don Evaristo, evitaba mirarla mientras terminaba el nudo. Las manos del hombre temblaban ligeramente, y Paloma pudo percibir el peso de la culpa en cada uno de sus movimientos torpes. Detrás de él, su madrastra Esperanza mantenía la vista clavada en el suelo, sus labios apretados en una línea fina que había aprendido a reconocer como la expresión que precedía a las decisiones irrevocables. «Es por el bien de todos», murmuró don Evaristo, más para convencerse a sí mismo que para explicarle algo a su hija. «Los apache han estado atacando las haciendas vecinas. Necesitamos paz». Paloma quiso gritar, quiso suplicar, quiso explicar que había otras formas de conseguir esa paz, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, como siempre. Desde que tenía memoria, su voz había sido prisionera de un silencio que ni los médicos ni los curanderos habían logrado romper. Su mudez, que durante años había sido vista como una simple desgracia, ahora se había convertido en su sentencia de muerte. Los recuerdos de la semana anterior se agolparon en su mente como pájaros asustados. Los gritos en el pueblo cuando encontraron los cuerpos de los vaqueros cerca del río. Las reuniones nocturnas de los hombres, sus voces ásperas mezclándose con el humo de los cigarrillos mientras planeaban venganza. Y finalmente, la llegada del emisario apache con su propuesta. Una vida a cambio de paz temporal. «Debe ser joven», había dicho el emisario en un español quebrado. «Debe ser de su sangre». Don Evaristo había mirado entonces a Paloma, y ella había visto en sus ojos la terrible aritmética de la supervivencia. Tenía 3 hijos, 2 varones fuertes que trabajaban la tierra y ayudaban a defender la propiedad, y una hija muda que consumía recursos sin poder contribuir de manera significativa. La elección había sido evidente. Ahora, mientras caminaba hacia el punto de encuentro en las afueras del pueblo, Paloma sentía cada piedra a través de las suelas gastadas de sus guaraches. El sendero polvoriento serpenteaba entre nopales y mezquites, y el aire matutino llevaba el aroma amargo de la creosota. Era un olor que siempre había asociado con la libertad, con sus largas caminatas por el desierto, cuando necesitaba escapar de las miradas de lástima y los comentarios susurrados. Sus hermanos, Joaquín y Roberto, caminaban detrás de ella en silencio. Podía sentir sus ojos en su espalda, pero ninguno se atrevía a hablar. Sabía que Joaquín había intentado convencer a su padre de buscar otra solución. Lo había escuchado a través de las paredes de adobe la noche anterior, su voz elevándose en una discusión acalorada que terminó con el sonido seco de una bofetada. «No entiende la situación», había gritado don Evaristo. «Si no entregamos algo de valor, vendrán por todo». Paloma había presionado su oído contra la pared fría, tratando de captar cada palabra. En la discusión que siguió, había aprendido detalles que la llenaron de un terror helado. Los apache no solo querían cualquier rehén, habían pedido específicamente a alguien que no pudiera revelar los secretos de la familia o la ubicación exacta de sus recursos. Su mudez, que siempre había sido su maldición, ahora se había vuelto su única calificación para ser el precio de la supervivencia de otros. El grupo se detuvo en una pequeña elevación donde 3 grandes rocas formaban un semicírculo natural. Era un lugar que Paloma conocía bien, donde solía refugiarse durante las tormentas de arena. Ahora, estas mismas rocas serían testigos de su entrega. Don Evaristo revisó nerviosamente su rifle, aunque todos sabían que sería inútil si los apache decidían romper el acuerdo. Sus manos sudorosas dejaban marcas en el metal,
y Paloma pudo ver cómo se le formaban gotas de transpiración en la frente a pesar del aire fresco de la mañana. «Tal vez podríamos ofrecer ganado», murmuró Joaquín por última vez, desesperado. «Tenemos casi 50 cabezas». «Ya está decidido», cortó su padre, pero su voz carecía de la firmeza que pretendía proyectar. Paloma cerró los ojos y trató de grabar en su memoria cada detalle de ese momento. El canto lejano de un cenzontle, el susurro del viento entre las hojas secas del mezquite, el olor familiar de la tierra de su hogar. Sabía que, independientemente de lo que pasara después, esta sería la última vez que estaría en este lugar como hija de don Evaristo Herrera. Cuando abrió los ojos, los vio. 3 figuras emergían de entre la vegetación del desierto como si hubieran brotado de la tierra misma. Se movían con una gracia felina que hacía que sus caballos parecieran flotar sobre el terreno rocoso. El líder, montado en un caballo pinto, se destacaba inmediatamente. Era más alto que los otros 2, con una presencia que comandaba atención sin necesidad de gestos dramáticos. Paloma estudió su rostro mientras se acercaba. Su piel bronceada por el sol contrastaba con sus ojos oscuros, que parecían evaluar cada detalle del entorno con la precisión de un cazador experimentado. Llevaba el cabello negro recogido con una banda de cuero, y varias cicatrices pequeñas marcaban sus brazos y su pecho desnudo, testimonios silenciosos de batallas previas. Lo que más la impactó, sin embargo, fue la quietud que irradiaba. Mientras sus acompañantes se movían inquietos en sus monturas, él permanecía absolutamente inmóvil, como si fuera parte del paisaje mismo. Sus ojos se posaron en ella, y Paloma sintió una extraña sensación, como si estuviera siendo vista realmente por primera vez en años. Los apaches se detuvieron a unos 10 metros de distancia. El líder desmontó con un movimiento fluido y caminó hacia el grupo de mexicanos. Sus pasos eran silenciosos, y Paloma notó cómo sus pies descalzos encontraban instintivamente las partes más estables del terreno rocoso. «Soy Naalnish», dijo en un español claro pero acentuado. Su voz era profunda, resonante, con una calidad que sugería que no estaba acostumbrado a desperdiciar palabras. «He venido por lo que fue prometido». Don Evaristo se adelantó tratando de proyectar una autoridad que claramente no sentía. «Esta es mi hija, Paloma. Es como acordamos. No puede hablar». Naalnish dirigió su mirada hacia Paloma y ella sintió como si esos ojos oscuros pudieran leer cada pensamiento que había tenido durante los últimos días. No había crueldad en esa mirada, pero tampoco compasión. Era la evaluación fría y práctica de alguien acostumbrado a tomar decisiones difíciles. «¿Por qué no puede hablar?», preguntó, dirigiéndose directamente a Paloma en lugar de a su padre. La pregunta la tomó por sorpresa. Durante años, las personas habían hablado sobre su condición como si ella no estuviera presente, como si su mudez también la hubiera vuelto invisible. Pero este hombre apache la trataba como si esperara una respuesta, como si creyera que tenía algo que decir. Paloma abrió la boca y, como siempre, no salió ningún sonido. Pero en lugar de apartar la mirada con vergüenza, mantuvo el contacto visual con Naalnish. Algo en su expresión le decía que él entendería su silencio mejor que todas las explicaciones que otros habían intentado dar a lo largo de los años. «Si esta parte te está llegando al corazón, como a mí me llegó cuando la viví, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia. Me da mucha fuerza saber que estas palabras cruzan fronteras y llegan a personas que, como yo, entienden el poder del silencio». Naalnish asintió lentamente, como si la respuesta silenciosa de Paloma le hubiera proporcionado toda la información que necesitaba. Se volvió hacia don Evaristo y extendió la mano. «El acuerdo está hecho. Su hija vivirá entre nosotros. Si ustedes mantienen la paz, nosotros haremos lo mismo». Don Evaristo vaciló por un momento, y Paloma vio la lucha interna reflejada en su rostro arrugado. Por un segundo, creyó que su padre cambiaría de opinión, que encontraría el valor para rechazar este intercambio terrible. Pero entonces el hombre mayor tomó la mano del apache y la estrechó. «Que Dios nos perdone», murmuró. El caballo se movía con un ritmo constante bajo el cuerpo tenso de Paloma, cada paso alejándola más de todo lo que había conocido. Las cuerdas que ataban sus manos habían sido cortadas poco después de partir, pero la sensación de estar atrapada permanecía intacta en su pecho, como una piedra que le dificultaba respirar. Naalnish cabalgaba a su lado, manteniendo un silencio que al principio la tranquilizó,
pero que ahora comenzaba a inquietarla. No era el silencio incómodo al que estaba acostumbrada en su hogar, lleno de miradas de lástima y susurros. Este era diferente, denso, lleno de significado que ella no podía descifrar. El paisaje cambió gradualmente mientras se adentraban en territorio apache. Los nopales y mezquites dieron paso a cañones más profundos, donde las paredes de roca roja se alzaban como catedrales naturales. El aire se volvía más seco, cargado con el aroma de salvia y pino piñonero. Era hermoso de una manera salvaje que hacía que su corazón se acelerara, aunque no sabía si era por admiración o por miedo. Los otros dos guerreros, que había aprendido a identificar por sus movimientos distintos, cabalgaban por delante y por detrás, creando una formación que sugería años de experiencia trabajando juntos. El que iba adelante, más joven y de constitución más pequeña, ocasionalmente se volvía para observarla con curiosidad evidente. El tercero, mayor y con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, mantenía su atención fija en el terreno circundante, como si esperara una emboscada en cualquier momento. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Naalnish levantó la mano, y el grupo se detuvo junto a un pequeño manantial que brotaba entre las rocas. El agua formaba un charco cristalino antes de desaparecer nuevamente en la tierra sedienta. «Bebe», le dijo Naalnish en español, señalando el agua. Paloma desmontó con torpeza, sus piernas entumecidas después de horas en la silla. Se acercó al manantial y se arrodilló, hundiendo las manos en el agua fría. Era más pura que cualquier agua que hubiera probado, con un sabor mineral que le recordó a la lluvia sobre piedra caliente. Mientras bebía, observó discretamente a los tres hombres. Se comunicaban entre ellos en su idioma nativo, palabras que sonaban como música mezclada con el viento. Sus gestos eran económicos pero expresivos, y Paloma se dio cuenta de que estaba presenciando una forma de comunicación completamente diferente a la que conocía. El guerrero más joven se acercó a ella y le ofreció un trozo de carne seca. Cuando Paloma vaciló, él sonrió y se golpeó el pecho. «Naiche», dijo, señalándose a sí mismo. Luego apuntó hacia el guerrero mayor. «Cochise». Paloma asintió y se señaló a sí misma. «Paloma», murmuró sin voz, moviendo solo los labios. Naiche frunció el ceño, claramente tratando de leer sus labios. Luego hizo algo inesperado. Imitó el movimiento de las alas de un pájaro con sus brazos. Sus ojos se iluminaron cuando ella asintió vigorosamente. «Paloma», repitió él, esta vez con la pronunciación correcta. «Pájaro». La interacción duró solo unos momentos, pero dejó a Paloma con una sensación extraña de conexión. En su casa, las personas rara vez se molestaban en aprender a comunicarse con ella más allá de gestos básicos. Aquí, un guerrero apache acababa de hacer el esfuerzo de entender su nombre y su significado. Naalnish había estado observando el intercambio en silencio. Se acercó a Paloma y se sentó en una roca cercana, estudiando su rostro con esa intensidad que ya había comenzado a reconocer como característica suya. «En mi pueblo», dijo finalmente, «las palabras no siempre son necesarias. A veces, el silencio dice más». Paloma lo miró con sorpresa. Era la primera vez que alguien le sugería que su silencio podría tener valor, en lugar de ser simplemente una deficiencia que lamentar. «¿Sabes por qué tu familia te entregó?», continuó Naalnish. La pregunta la golpeó como una bofetada. Por supuesto que lo sabía. Era la hija defectuosa, la boca inútil que alimentar, la que no podía contribuir de manera significativa a la supervivencia de la familia. Asintió lentamente, sintiendo el familiar ardor de las lágrimas en sus ojos. «Tu padre cree que tu silencio te hace débil», dijo Naalnish. «Está equivocado». Se levantó y caminó hacia su caballo, dejando a Paloma con esas palabras resonando en su mente. ¿Cómo podía estar equivocado? Ella había visto la carga que representaba, había sentido el alivio apenas disimulado en los ojos de su madrastra cuando se decidió su destino. El viaje se reanudó, pero ahora Paloma tenía algo más en qué pensar además de su miedo. Las palabras de Naalnish se repetían en su mente como un eco, desafiando creencias que había tenido sobre sí misma desde la infancia. Cuando el sol comenzó a descender, pintando el cielo de tonos rojos y dorados, llegaron a lo que evidentemente era su destino. No era el campamento temporal que Paloma había imaginado, sino una serie de estructuras semipermanentes construidas en una depresión natural entre las colinas. Tipis de cuero y refugios de ramas y barro
Se extendían a lo largo de un arroyo serpenteante, con fogatas que comenzaban a encenderse para la noche. El aroma de comida en preparación llenó el aire. Carne asada, maíz tostado, hierbas que no reconocía. Era diferente a los olores de su hogar, pero igualmente reconfortante de una manera primitiva que la sorprendió. Su llegada causó un revuelo considerable. Mujeres y niños emergieron de los refugios para observar a la nueva llegada, sus expresiones variando entre la curiosidad y la cautela. Paloma se sintió examinada de una manera que le resultaba familiar, pero había algo diferente en estas miradas. No detectaba la lástima que tan bien conocía, sino una evaluación práctica, como si estuvieran determinando dónde podría encajar en su comunidad. Una mujer mayor se acercó a Naalnish y comenzó una conversación rápida en apache. Era alta y delgada, con el cabello gris trenzado con cuentas de turquesa y plata. Sus manos se movían con gestos expresivos mientras hablaba, y Paloma pudo captar la autoridad en su voz sin entender las palabras. Lo que viene ahora va a ser aún más intenso. Y para no perderte cómo Paloma comienza a encontrar su lugar en este nuevo mundo, toca ahora el botón rojo que dice suscribirse. Es gratis, y así me ayudas a seguir compartiendo estas historias que llegan directo al corazón. La mujer se volvió hacia Paloma y la estudió con ojos que parecían ver más allá de la superficie. Luego asintió, como si hubiera llegado a alguna conclusión satisfactoria. Soy Desba, dijo en español con acento, pero más claro que el de los hombres. Abuela de Naalnish, tú vivirás conmigo. Paloma miró a Naalnish, esperando alguna explicación, pero él ya se estaba alejando hacia otro grupo de hombres que habían aparecido desde las tiendas más grandes. Aparentemente, su entrega había sido completada y ahora era responsabilidad de otros. Desba la llevó hacia una estructura que parecía ser parte tipi y parte jacal, con paredes de adobe en la parte inferior y cuero en la superior. El interior era más espacioso de lo que había esperado, con alfombras tejidas cubriendo el suelo y cestas organizadas cuidadosamente a lo largo de las paredes. Un fuego pequeño ardía en el centro, con una abertura en el techo que permitía que el humo escapara. «Siéntate», le indicó Desba, señalando una de las alfombras. Paloma obedeció, observando cómo la mujer mayor se movía por el espacio con una eficiencia que hablaba de décadas de experiencia. Desba calentó agua en una olla de barro y comenzó a preparar lo que parecía ser una infusión de hierbas. ¿Tienes miedo?, preguntó Desba sin voltear a verla. Paloma consideró la pregunta. Por supuesto que tenía miedo, pero había algo más. También sentía una extraña sensación de liberación, como si las cuerdas que la habían atado toda su vida hubieran sido cortadas junto con las que habían amarrado sus muñecas esa mañana. Asintió honestamente, pero luego hizo un gesto con las manos para indicar que no era solo miedo. Desba se volvió con 2 tazas de barro humeantes en las manos. Bien, el miedo te mantiene viva, pero no dejes que te paralice. Le entregó una de las tazas a Paloma. El líquido era amargo pero reconfortante, con un sabor terroso que parecía conectarla con la tierra misma. Naalnish me dijo que no puedes hablar, continuó Desba, sentándose frente a ella. En nuestro pueblo, algunos de los guerreros más sabios hablan muy poco. Creemos que quienes escuchan más, entienden más. Paloma sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no había experimentado en años. ¿Era esperanza? Mañana comenzarás a aprender nuestros caminos, dijo Desba. Pero esta noche, descansa. Has viajado lejos, y no solo en distancia. Mientras se preparaba para dormir en este lugar extraño, rodeada de sonidos desconocidos y olores diferentes, Paloma sintió que algo fundamental había cambiado en su interior. Por primera vez en su vida, alguien había sugerido que su silencio podría ser una fortaleza en lugar de una debilidad. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en años, se encontró genuinamente curiosa por descubrirlo. Los primeros rayos del amanecer se filtraron a través del cuero de la tienda, cuando Paloma despertó con el sonido de actividad en el campamento. Durante unos segundos de confusión, esperó escuchar la voz áspera de su madrastra llamándola para las tareas matutinas. En su lugar, escuchó voces suaves hablando en apache y el crepitar distante de fogatas que se avivaban para el nuevo día. La realidad de su nueva situación se asentó sobre ella como una manta pesada. Ya no era la hija muda de don Evaristo Herrera, ahora era... ¿qué exactamente? ¿Una prisionera? ¿Una refugiada?
¿Una invitada forzada? Desba ya estaba despierta, moviéndose silenciosamente por la tienda mientras preparaba el desayuno. La mujer mayor notó que Paloma había despertado y le hizo un gesto hacia una palangana con agua fresca. «El día comienza temprano aquí», dijo Desba. «Hay mucho que hacer antes de que el sol se vuelva demasiado fuerte». Después de lavarse, Paloma siguió a Desba fuera de la tienda. El campamento estaba completamente transformado en la luz matutina. Lo que la noche anterior había parecido una colección casual de refugios, ahora revelaba una organización cuidadosa. Las tiendas estaban dispuestas en círculos concéntricos, con las más grandes al centro, y las fogatas comunales estratégicamente ubicadas para maximizar la eficiencia. Mujeres y niños se movían entre las estructuras, algunos llevando vasijas de agua desde el arroyo, otros preparando comida o reparando herramientas. Los hombres, notó Paloma, estaban en grupos separados, algunos cuidando los caballos, otros revisando armas y equipos. «Ven», le dijo Desba, dirigiéndose hacia un grupo de mujeres que trabajaban cerca del arroyo. Mientras caminaban, Paloma notó las miradas que atraían. No eran hostiles, pero tampoco completamente amistosas. Era consciente de que su presencia representaba algo complicado. Era tanto un símbolo de paz como un recordatorio de los conflictos que habían hecho necesario ese arreglo. Una mujer joven, no mucho mayor que Paloma, se separó del grupo y se acercó a ellas. Tenía el cabello negro brillante trenzado con tiras de cuero rojo y sus ojos oscuros chispeaban con una inteligencia evidente. «Esta es Aiyana», dijo Desba. «Te enseñará el trabajo del agua». Aiyana estudió a Paloma por un momento. Luego asintió hacia Desba y se dirigió a Paloma directamente. «¿Sabes cargar agua?», preguntó en español con acento pero claridad. Paloma asintió vigorosamente. Cargar agua había sido una de sus tareas principales en casa, algo que podía hacer sin necesidad de hablar con nadie. Aiyana le entregó una vasija de barro más pequeña que las que estaban acostumbrada a usar, pero notablemente más bien hecha. La superficie estaba decorada con patrones geométricos que parecían contar alguna historia. «El arroyo está abajo», explicó Aiyana mientras caminaban hacia el agua. «La sequía ha sido larga, cada gota es preciosa». En el arroyo, Paloma observó cómo Aiyana llenaba su vasija con movimientos cuidadosos, asegurándose de no disturbar el sedimento del fondo y mantener el agua tan clara como fuera posible. Era una técnica diferente a la que conocía, más refinada y consciente de la conservación. Cuando intentó imitar los movimientos de Aiyana, derramó un poco de agua. Esperó una reprimenda, el tipo de crítica áspera que había aprendido a anticipar en casa. En su lugar, Aiyana simplemente le mostró nuevamente el movimiento, esta vez más lentamente. «Así», dijo guiando las manos de Paloma. «El agua nos enseña paciencia. Si nos apuramos, se desperdicia». Pasaron la mañana trabajando junto al arroyo, y Paloma gradualmente se dio cuenta de que estaba participando en algo más complejo que simplemente recolectar agua. Las mujeres usaban este tiempo para intercambiar información, planificar el trabajo del día y mantener los lazos sociales que mantenían unida a la comunidad. Aunque no podía participar en las conversaciones verbales, comenzó a entender los ritmos del trabajo comunitario. Había un flujo natural en las actividades, una coordinación que sugería años de práctica trabajando juntas. A media mañana, cuando el sol ya comenzaba a calentar el aire del desierto, Desba apareció con una cesta de fibras vegetales. «Ahora aprenderás algo diferente», anunció. «Aiyana te enseñará a tejer». Se dirigieron hacia un área sombreada entre dos grandes rocas, donde varias mujeres ya estaban trabajando con cestas en diversos estados de completación. El trabajo requería dedos hábiles y paciencia, cualidades que Paloma había desarrollado durante sus largas horas de silencio contemplativo en casa. La mujer que dirigía el grupo de tejedoras era mayor que Aiyana, pero menor que Desba, con manos que se movían sobre las fibras con una gracia hipnótica. Se presentó como Itzel y inmediatamente comenzó a evaluar las habilidades de Paloma. «Muéstrame tus manos», le pidió. Paloma extendió las manos, consciente de que estaban callosas por años de trabajo doméstico, pero preguntándose si eso sería visto como algo positivo o negativo. Itzel examinó sus palmas y dedos con la atención de un médico examinando a un paciente. «Buenas manos», concluyó finalmente. «Han trabajado pero no están dañadas. Pueden aprender.
Le dieron fibras de yuca que ya habían sido procesadas y suavizadas, junto con una cesta pequeña y simple para practicar. El primer intento de Paloma fue desastroso. Sus dedos, acostumbrados al trabajo más pesado, lucharon con la delicadeza requerida para el tejido fino. Pero en lugar de frustrarse, Paloma encontró algo meditativo en el proceso. El movimiento repetitivo de entrelazar las fibras le daba a su mente algo en qué concentrarse, además de su situación incierta. Itzel trabajaba a su lado, ocasionalmente corrigiendo su técnica con gestos suaves. El tejido es como construir un hogar, le explicó. Cada hebra debe ser fuerte por sí misma, pero también debe trabajar con las demás. Si una está débil o mal colocada, toda la estructura puede fallar. Paloma entendió que estaba recibiendo más que una lección de artesanía. Estaba aprendiendo sobre cómo funcionaba esta comunidad, sobre la importancia de que cada persona encontrara su lugar y contribuyera de manera significativa. Durante el trabajo notó que Nalnish pasaba ocasionalmente por el área. No se acercaba directamente, pero podía sentir su presencia en la periferia de su visión. Era consciente de que la estaba observando, evaluando cómo se adaptaba a su nueva vida. A mediodía, cuando el calor se volvió demasiado intenso para el trabajo al aire libre, el grupo se trasladó a un refugio sombreado, donde continuaron tejiendo mientras conversaban. Paloma escuchaba el flujo y reflujo de las voces apache, comenzando a captar ciertos patrones y ritmos, incluso sin entender las palabras. Fue durante este tiempo que comenzó a notar algo notable. Aunque no podía participar verbalmente en las conversaciones, las mujeres habían comenzado a incluirla de otras maneras. Le pasaban herramientas sin que tuviera que pedirlas. Ajustaban sus posiciones para asegurar que tuviera la mejor luz para trabajar, e incluso comenzaron a dirigirle comentarios y preguntas, esperando sus respuestas no verbales. Si esta forma de ser incluida sin palabras te resuena en el corazón como me resonó a mí, dime desde qué rincón del mundo estás siguiendo la historia de Paloma. Cada comentario me recuerda que estas historias trascienden fronteras y conectan corazones. Por la tarde, Desba la llevó a una nueva área del campamento donde se secaba la carne y se preparaban medicinas. Una mujer que Paloma calculó tendría unos 40 años. Estaba trabajando con una variedad de plantas que no reconocía. «Esta es Isel», dijo Desba, «nuestra curandera. También necesita ayuda». Isel tenía una presencia tranquila que inmediatamente puso cómoda a Paloma. Sus ojos eran amables pero penetrantes, como si pudiera ver cosas que otros pasaban por alto. «¿Conoces plantas medicinales?», le preguntó a Paloma. Paloma hizo un gesto indicando un poco. En casa, había ayudado ocasionalmente a preparar remedios caseros, principalmente por necesidad cuando no había dinero para el médico del pueblo. Isel asintió y comenzó a mostrarle diferentes plantas secas, explicando sus usos. «Esta es para el dolor de cabeza», dijo sosteniendo un manojo de hojas grises. «Esta para problemas del estómago». Mientras trabajaban, Isel le enseñó no solo qué plantas usar, sino cómo prepararlas adecuadamente. «La curación», le explicó, «no es solo dar la medicina correcta, es entender a la persona, ver lo que realmente necesita». Paloma se dio cuenta de que Isel la estaba observando mientras hablaba, como si estuviera evaluando algo más que su capacidad para aprender sobre plantas medicinales. «Tu silencio», dijo Isel finalmente, «puede ser útil aquí. Las personas a veces necesitan ser escuchadas más de lo que necesitan palabras en respuesta». Era la segunda vez en 2 días que alguien sugería que su mudez podría tener valor en lugar de ser simplemente un obstáculo. La idea comenzaba a echar raíces en su mente, cambiando lentamente la forma en que se veía a sí misma. Cuando el sol comenzó a ponerse, Paloma se dio cuenta de que había pasado todo el día sin sentirse como una carga. Por primera vez en años, había sido útil, había aprendido cosas nuevas, había sido incluida en el trabajo de una comunidad. Mientras regresaba con Desba a su tienda para la cena, sintió algo que tardó unos momentos en reconocer. Estaba comenzando a tener esperanza de que tal vez, solo tal vez, este lugar extraño pudiera convertirse en algo parecido a un hogar. 3 semanas habían pasado desde la llegada de Paloma al campamento Apache, cuando ocurrió el incidente que cambiaría para siempre la forma en que la comunidad la veía, y más importante aún, cómo ella se veía a sí misma. La mañana había comenzado como cualquier otra. Paloma trabajaba junto a Illana, preparando fibras de yuca,
cuando los gritos desesperados de una mujer rompieron la tranquilidad del amanecer. El sonido atravesó el campamento como una flecha, haciendo que todas las actividades se detuvieran instantáneamente. Una madre joven corría entre las tiendas, llamando el nombre de su hijo de 5 años, Kiva. El niño había desaparecido durante la noche, y los rastros cerca del arroyo sugerían que podría haberse aventurado hacia los cañones rocosos, donde los coyotes y otros depredadores cazaban. Paloma vio cómo Nalnish organizaba rápidamente a los hombres para la búsqueda. Su voz resonaba con autoridad mientras dividía a los guerreros en grupos, asignando diferentes áreas del territorio circundante. Pero podía ver en sus ojos la misma preocupación que sentía toda la comunidad. Los cañones eran vastos, llenos de cuevas y grietas, donde un niño pequeño podría haberse perdido o herido. Mientras los hombres se preparaban para partir, Paloma se encontró recordando algo de su propia infancia. Había sido una niña solitaria, que a menudo buscaba refugio en lugares apartados, cuando el peso de su mudez se volvía demasiado abrumador. Conocía los instintos de un niño asustado, los lugares donde buscaría consuelo. Sin pensar completamente en lo que hacía, se acercó a Nalnish justo cuando se preparaba para montar su caballo. Cuando él la vio, frunció el ceño ligeramente, claramente sorprendido por su aproximación. Paloma señaló hacia los cañones, luego hacia sí misma, tratando de comunicar que quería unirse a la búsqueda. Nalnish negó con la cabeza inmediatamente. «Es peligroso», le dijo. «Los hombres se encargarán de esto». Pero Paloma persistió. Se señaló a sí misma nuevamente. Luego hizo un gesto que sugería algo pequeño y escondido. Sus manos se movieron describiendo espacios estrechos, lugares donde solo alguien pequeño podría caber. Desba, que había estado observando el intercambio, se acercó a ellos. «Déjala ir», le dijo a su nieto. «Ella entiende el silencio. Tal vez pueda escuchar lo que nosotros pasamos por alto». Nalnish dudó, sus ojos moviéndose entre su abuela y Paloma. Finalmente asintió, pero su expresión era seria. «Vienes conmigo», dijo. «No te separas. Este no es territorio para explorar sola». Montaron hacia los cañones, un grupo de 6 jinetes moviéndose rápidamente a través del terreno rocoso. Paloma había montado desde niña, pero nunca había cabalgado con esta urgencia, con esta sensación de que una vida dependía de su velocidad y habilidad. Los cañones se alzaban a ambos lados como catedrales rojas, creando un laberinto de senderos y callejones sin salida. El grupo se dividió naturalmente, cada jinete tomando una dirección diferente, pero manteniéndose dentro del alcance de los gritos de los otros. Paloma siguió a Nalnish hacia un cañón más estrecho que los otros, donde las paredes se curvaban creando sombras profundas, incluso en pleno día. Aquí el silencio era más profundo, roto solo por el ocasional canto de un pájaro o el susurro del viento a través de las grietas en la roca. Desmontaron y comenzaron a caminar, llamando el nombre del niño. Nalnish gritaba «Kiva» a intervalos regulares, su voz echando contra las paredes del cañón. Paloma no podía gritar, pero había desarrollado otros sentidos durante sus años de silencio. Se detuvo de repente, alzando una mano para que Nalnish hiciera lo mismo. Había escuchado algo, un sonido suave, apenas audible, que podría haber sido el viento, pero que su oído entrenado identificó como algo diferente. Señaló hacia una formación rocosa a su derecha, donde varias rocas grandes habían caído creando una serie de cuevas pequeñas. Nalnish frunció el ceño. Claramente no había escuchado lo que ella había percibido, pero la siguió. Paloma se dirigió hacia la más pequeña de las aberturas, una grieta que un adulto tendría dificultad para atravesar. Se arrodilló y metió la cabeza en la abertura y ahí estaba, Kiva acurrucado en la parte más profunda de la cueva, con los ojos rojos de llorar pero claramente vivo e ileso. El niño estaba asustado y se había alejado más profundamente en la cueva cuando escuchó voces, temiendo que fueran depredadores. Pero cuando vio el rostro de Paloma, algo en su expresión lo tranquilizó. Nalnish no podía entrar en el espacio estrecho, era demasiado grande. Paloma se dio cuenta de que tendría que convencer al niño de que saliera por sí mismo. Se metió parcialmente en la cueva, extendiendo sus brazos hacia Kiva. El niño la miraba con ojos enormes, claramente reconociéndola pero aún temeroso.
Paloma comenzó a hacer gestos suaves, movimientos que habían desarrollado durante sus semanas en el campamento. Imitó el vuelo de un pájaro con sus manos, recordando cómo Naiche había interpretado su nombre semanas antes. Luego señaló hacia la salida de la cueva y hacia el campamento, tratando de comunicar que su madre lo estaba esperando. Pero Kiva seguía sin moverse. Paloma se dio cuenta de que el niño no solo estaba asustado del exterior, también tenía vergüenza de haberse perdido, de haber causado tanto alboroto. Entonces hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Tocó su propia garganta y negó con la cabeza. Luego señaló a Kiva y asintió, tratando de comunicar que entendía lo que era no poder expresar lo que se sentía por dentro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras le hacía entender al niño que ella también sabía lo que era sentirse diferente, asustada, incomprendida. Pero luego señaló hacia donde sabía que estaba Nalnish esperando, y luego hacia el campamento, tratando de mostrarle que había personas que se preocupaban por él, que no lo juzgarían. Lentamente, Kiva comenzó a moverse hacia ella. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Paloma lo tomó suavemente en sus brazos y lo ayudó a salir de la cueva. Nalnish estaba esperando afuera, y cuando vio al niño sano y salvo, su expresión de alivio fue evidente. Tomó a Kiva en sus brazos y el niño finalmente rompió en llanto, liberando todo el miedo y la confusión que había estado conteniendo. El regreso al campamento fue triunfal. La madre de Kiva corrió hacia ellos cuando los vio acercarse, llorando de alegría mientras abrazaba a su hijo. La comunidad entera se reunió para celebrar el retorno seguro del niño, pero lo que marcó a Paloma más profundamente fueron las miradas que recibió. Ya no eran de curiosidad cautelosa o evaluación práctica. Había algo nuevo en ellas: respeto. Si lo que Paloma logró te está emocionando tanto como me emociona a mí contar esta parte, compárteme desde qué lugar del mundo sigues esta historia. Me llena el alma saber que estas palabras llegan a corazones que entienden el poder de la comunicación sin palabras. Esa noche, mientras la comunidad se reunía alrededor del fuego central para la comida comunitaria, Paloma notó que su lugar había cambiado sutilmente. En lugar de sentarse en la periferia como había hecho durante las semanas anteriores, las mujeres la habían ubicado más cerca del centro, en una posición que indicaba mayor aceptación. Nalnish se acercó a ella durante la comida, llevando consigo un pequeño objeto envuelto en cuero suave. «Esto es para ti», le dijo colocando el paquete en sus manos. Paloma lo desenvolvió cuidadosamente y encontró una pequeña flauta de hueso, bellamente tallada con patrones que reconoció como símbolos apache. Era un instrumento para hacer música sin necesidad de voz, para que puedas hablar de la manera que es natural para ti, explicó Nalnish. Paloma levantó la flauta a sus labios y sopló suavemente. El sonido que salió era dulce y claro, llevándose en el aire nocturno como el canto de un pájaro. Por primera vez en su vida, había encontrado una voz que realmente le pertenecía. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras tocaba una melodía simple, instintiva. A su alrededor, la comunidad escuchaba en silencio, y Paloma se dio cuenta de que finalmente había encontrado una forma de comunicar no solo con otros, sino con su propio corazón. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Desba se acercó a ella con una sonrisa que Paloma nunca había visto antes. «Hoy», le dijo la mujer mayor, «no solo encontraste a un niño perdido, te encontraste a ti misma». Paloma sostuvo la flauta contra su pecho, sintiendo por primera vez en años que tal vez, solo tal vez, tenía un lugar real en este mundo, un propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir. La transformación había comenzado, y aunque aún no lo sabía completamente, su verdadera historia apenas estaba empezando. El ataque llegó sin aviso al amanecer del tercer mes de Paloma, en el campamento Apache. Había estado ayudando a Isel a preparar medicinas cuando el primer disparo desgarró la tranquilidad de la mañana, seguido inmediatamente por el thunderous de cascos de caballos y los gritos de guerra de los atacantes. Soldados federales mexicanos emergieron de las colinas como una avalancha mortal, sus uniformes azules contrastando brutalmente contra el paisaje dorado del amanecer. Habían planeado su ataque para el momento en que la mayoría de los guerreros apache estarían ausentes, cazando en los territorios más lejanos. Paloma sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies cuando reconoció al líder de los atacantes. Era el capitán Morales, un hombre que conocía de vista del pueblo cercano a su antigua casa. Sus ojos
se encontraron por un momento a través del caos, y vio en ellos algo que la heló hasta los huesos. La habían encontrado y había venido a rescatarla. «Ahí está la muchacha herrera», gritó Morales por encima del ruido de la batalla. «Protejan a la rehén». La ironía de sus palabras la golpeó como una bofetada. Después de meses de encontrar finalmente un lugar donde era valorada, donde su silencio era visto como una fortaleza, la estaban rescatando para devolverla a un mundo que la había desechado sin pensarlo dos veces. Desva apareció a su lado, moviéndose con una agilidad sorprendente para su edad. «¡Ven!», le gritó tomándola del brazo. «Debemos llegar a las cuevas». Pero Paloma se resistió. A su alrededor veía a las mujeres y niños apache corriendo, buscando refugio, mientras los pocos guerreros presentes luchaban desesperadamente para defender a sus familias. Kiva, el niño que había encontrado en el cañón, lloraba mientras su madre trataba de cargarlo hacia la seguridad. No podía simplemente huir. Estas personas ya no eran sus captores, eran su familia elegida. Se liberó suavemente del agarre de Desva y corrió hacia donde Aiyana luchaba por ayudar a una anciana herida. Sin palabras, Paloma la ayudó a levantar a la mujer mayor y juntas la llevaron hacia las rocas donde otros se refugiaban. «¡Paloma!», gritó una voz familiar en español. «Estamos aquí para llevarte a casa». Se volvió para ver al capitán Morales acercándose a caballo, con su sable desenvainado pero sin apuntar directamente hacia ella. Detrás de él, varios soldados mantenían a raya a los guerreros apache que intentaban acercarse. «Su padre nos envió», continuó Morales, desmontando y caminando hacia ella con las manos parcialmente alzadas en lo que pretendía ser un gesto tranquilizador. Don Evaristo se arrepintió de su decisión. Quiere que regrese a casa. Paloma retrocedió instintivamente, negando con la cabeza. La palabra casa sonaba extraña y vacía cuando aplicada al lugar que la había abandonado tan fácilmente. «Sabemos que los salvajes la trataron mal», dijo Morales, su voz tomando un tono más duro cuando vio su reacción. «Pero eso ha terminado. Puede venir con nosotros voluntariamente o...». Sus palabras quedaron sin terminar cuando Naalnish apareció súbitamente desde detrás de una formación rocosa. Había regresado de la cacería justo a tiempo para encontrar su hogar bajo ataque. Su rostro era una máscara de furia controlada y llevaba su arco tensado con una flecha apuntando directamente al corazón del capitán. «Suelta el arma», ordenó Naalnish en español, su voz cortando a través del caos como una hoja afilada. Morales se rió, un sonido áspero y despectivo. «¿Un salvaje que habla español? ¡Qué interesante!», pero no soltó su sable. «Entrega a la muchacha y tal vez dejaremos vivir a algunos de ustedes». Paloma se encontró atrapada entre dos mundos que se enfrentaban con armas desenvainadas. Por un lado, los soldados que afirmaban venir a rescatarla de una vida de cautiverio. Por el otro, Naalnish y su gente, quienes la habían acogido cuando nadie más lo haría. Pero la decisión, se dio cuenta, nunca había sido realmente sobre los demás. Era sobre quién había elegido ser. Lentamente, deliberadamente, caminó para colocarse entre Naalnish y Morales. Levantó sus manos, un gesto universal de alto, y miró directamente a los ojos del capitán. Luego, con movimientos claros y decididos, señaló hacia el campamento apache, hacia las mujeres que la habían enseñado a tejer y las plantas medicinales, hacia los niños que habían aprendido a comunicarse con ella sin palabras. Finalmente, se señaló a sí misma y luego a Naalnish. Su mensaje era inequívoco. Había elegido su lugar y no era con los soldados. Morales frunció el ceño, claramente confundido por su respuesta. «Muchacha, están bajo su influencia. Los salvajes la han convertido en una de ellos, pero puede curarse de esto». La descripción de su transformación como una enfermedad que necesitaba cura llenó a Paloma de una ira fría y pura. Sacó la flauta que Naalnish le había dado y tocó una melodía breve pero desafiante, un sonido que habló más claramente que cualquier palabra que hubiera podido pronunciar. Estaba rechazando su rescate. Lo que pasó después se desarrolló en segundos que se sintieron como horas. Morales, furioso por su desafío y humillado frente a sus hombres, hizo una señal a sus soldados. «Si no viene voluntariamente, la llevaremos por fuerza. Es una ciudadana mexicana siendo retenida contra su voluntad». Naalnish tensó su arco aún más, pero Paloma sabía que estaba superado en número. Los otros guerreros apache presentes estaban dispersos,
protegiendo a diferentes grupos de civiles. Un enfrentamiento directo sería un suicidio. Pero entonces ocurrió algo que ninguno de los soldados había anticipado. Las mujeres apache comenzaron a emerger de sus refugios. Desba fue la primera, caminando lentamente, pero con determinación, hacia donde estaba Paloma. Luego Aiyana, llevando a 2 niños pequeños. Isel con su bolsa de medicinas. Una por una las mujeres del campamento se colocaron en un círculo alrededor de Paloma. No tenían armas, pero su mensaje era claro. Para llevarse a Paloma, los soldados tendrían que pasar sobre ellas primero. Si esta muestra de amor y protección te está llegando al alma como me llegó a mí, compárteme desde qué lugar del mundo estás viviendo esta historia conmigo. Cada comentario me recuerda que el amor trasciende todas las fronteras. Morales miró el círculo de mujeres apache. Su estrategia claramente no había considerado esta posibilidad. Matar civiles desarmados, especialmente mujeres, crearía un incidente internacional que ni siquiera él podía justificar. «Esto es ridículo», murmuró. Pero Paloma pudo ver la incertidumbre en sus ojos. Nalnish aprovechó la vacilación del capitán. «Ella ha hecho su elección», dijo, bajando su arco solo ligeramente. «¿Respetarán ustedes esa elección o demostrará que su civilización es solo palabra hueca?» Era un desafío hábil, uno que ponía a Morales en una posición imposible. Si se llevaba a Paloma por fuerza, estaría admitiendo que los salvajes tenían más respeto por la autonomía de una mujer que los civilizados soldados mexicanos. La tensión se extendió por varios minutos eternos. Paloma podía escuchar los latidos de su propio corazón, podía sentir el peso de las decisiones que se balanceaban en el filo de un cuchillo. Finalmente, Morales enfundó su sable con un movimiento brusco lleno de frustración. «Esto no ha terminado», anunció. «Regresaremos con más hombres, y la próxima vez no seremos tan considerados». Mientras los soldados se retiraban, Paloma sintió una mezcla de alivio y terror. Habían ganado esta batalla, pero sabía que Morales cumpliría su amenaza. Regresarían y la próxima vez estarían preparados para una resistencia más organizada. Nalnish se acercó a ella guardando su arco con movimientos tensos. «Has puesto a mi gente en peligro», le dijo, pero no había acusación en su voz, solo constatación de hechos. Paloma asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sabía que era verdad. Su presencia había traído esto sobre ellos, pero, continuó Nalnish, también has demostrado que eres verdaderamente una de nosotros. Eso vale el riesgo. Esa noche, mientras el campamento se preparaba para una posible evacuación, Paloma se encontró cara a cara con la realidad de lo que su elección significaba. No era solo rechazar una vida, era aceptar todas las consecuencias de otra. Pero mientras tocaba su flauta bajo las estrellas del desierto, rodeada por personas que habían arriesgado sus vidas para proteger su derecho a elegir, supo que había tomado la decisión correcta. La tormenta que se avecinaba sería feroz, pero la enfrentaría como lo que finalmente se había permitido ser, una mujer apache, libre de elegir su propio destino. 6 meses después del enfrentamiento con los soldados, Paloma se encontró de pie en el mismo lugar donde había sido entregada por primera vez, pero ahora todo había cambiado. El campamento apache había sido reubicado 3 veces para evitar las patrullas militares, y cada movimiento había fortalecido los lazos de la comunidad y su determinación de proteger a quienes habían elegido como familia. La mañana era fresca, con la promesa del invierno susurrando en el viento que bajaba de las montañas. Paloma había crecido durante estos meses, no solo físicamente, sino en formas que ella misma apenas comenzaba a comprender. Su papel en la comunidad había evolucionado de refugiada a sanadora, de carga a pilar fundamental de la vida diaria del grupo. Nalnish se acercó a ella, su presencia tan familiar ahora como el ritmo de su propia respiración. Durante los meses de peligro constante, habían desarrollado una forma de comunicación que trascendía las palabras, una comprensión mutua forjada en situaciones donde el silencio podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. «Desba quiere hablar contigo», le dijo, señalando hacia donde su abuela estaba sentada cerca del fuego central. Paloma asintió y caminó hacia la mujer mayor, notando cómo los niños del campamento automáticamente se acercaban a ella. Durante estos meses, se había convertido en una especie de cuidadora no oficial, alguien en quien los más pequeños confiaban instintivamente.
Su silencio los tranquilizaba, y su paciencia infinita les daba espacio para expresarse sin temor al juicio. Kiva, ahora un niño de casi 6 años, corrió hacia ella con una sonrisa brillante. En sus pequeñas manos llevaba una flauta de madera que había estado tallando bajo la guía de Nalnish. Paloma, le dijo en apache, un idioma que ella había comenzado a entender aunque nunca podría hablarlo. Mira lo que hice. Sopló una melodía simple pero dulce, y Paloma respondió con su propia flauta, creando una armonía que hizo sonreír a todos los que estaban cerca. Era en estos momentos cuando se daba cuenta de cuán profundamente había echado raíces en este suelo aparentemente inhóspito. Desba la esperaba con una expresión seria, pero no de preocupación. Era la expresión de alguien que había llegado a una decisión importante después de mucha deliberación. «Siéntate, hija mía», le dijo la anciana. El uso de hija no pasó desapercibido para Paloma. Durante los primeros meses, Desba la había llamado por su nombre. Luego, gradualmente, había comenzado a usar términos más familiares. Pero hija era nuevo y llevaba un peso que hizo que el corazón de Paloma se acelerara. «Han pasado muchas lunas desde que llegaste a nosotros», comenzó Desba, sus manos trabajando automáticamente con una cesta que estaba reparando. «Al principio pensé que era solo otra boca que alimentar, otro problema que resolver. Me equivoqué». Paloma escuchó en silencio, como había aprendido a hacer, permitiendo que las palabras de la anciana encontraran su camino hasta su corazón. «Has demostrado que el valor no se mide en palabras pronunciadas, sino en acciones tomadas. Has sanado a nuestros heridos, has calmado a nuestros niños, has encontrado a nuestros perdidos. Pero más que eso, has elegido estar aquí cuando podrías haber elegido la seguridad de tu antigua vida». Desba hizo una pausa, estudiando el rostro de Paloma con esos ojos ancianos que parecían ver a través del tiempo mismo. «Nalnish ha pedido mi bendición para hacerte su esposa», dijo finalmente. Las palabras golpearon a Paloma como un relámpago silencioso. Había sentido la cercanía creciente entre ella y Nalnish. Había notado cómo sus ojos la seguían durante las tareas diarias, cómo sus manos se demoraban cuando le pasaba herramientas o comida. Pero el matrimonio, eso significaría una integración completa, no solo como refugiada o incluso como miembro de la comunidad, sino como familia verdadera. «No necesitas responder ahora», continuó Desba, leyendo la sorpresa en el rostro de Paloma. «Pero quiero que sepas que, sea cual sea tu decisión, ya eres mi hija en todo lo que importa. Tu sangre puede ser mexicana, pero tu corazón se ha vuelto apache». Esa noche, mientras Paloma reflexionaba sobre las palabras de Desba, se encontró pensando en el extraño viaje que la había llevado hasta aquí. Había comenzado como una niña muda, considerada una carga por su propia familia. Había sido entregada como un sacrificio para comprar paz temporal, y ahora se encontraba siendo considerada para el matrimonio por uno de los guerreros más respetados de la tribu. Caminó hacia el borde del campamento, donde el desierto se extendía bajo un manto de estrellas tan densas que parecían al alcance de la mano. Aquí, en el silencio completo, podía pensar más claramente. Sacó su flauta y comenzó a tocar, dejando que la música expresara los sentimientos complejos que no tenía palabras para describir. La melodía era melancólica al principio, reflejando la pérdida de su vida anterior. Luego se volvía más esperanzada mientras procesaba todo lo que había ganado. «Tu música habla más claro que las palabras de muchos hombres». La voz de Nalnish la sobresaltó suavemente. No lo había escuchado acercarse. Se movía con esa gracia silenciosa que había llegado a admirar profundamente. Se sentó a su lado en una roca plana, manteniendo suficiente distancia para ser respetuoso, pero lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su presencia cálida en el aire fresco del desierto. «Desba me dijo que habló contigo», continuó. Paloma asintió bajando la flauta pero manteniéndola en sus manos como una ancla. «No espero una respuesta inmediata», dijo Nalnish. «Sé que es mucho pedir. Casarse conmigo significaría renunciar para siempre a cualquier posibilidad de regresar a tu mundo anterior». Paloma se volvió para mirarlo directamente. En la luz plateada de la luna, su rostro parecía tallado en piedra, pero sus ojos eran suaves, vulnerables de una manera que rara vez permitía que otros vieran. «Pero quiero que sepas», continuó, «que no te veo como un premio ganado en batalla o como una mujer desesperada que no tiene otras opciones. Te veo como alguien que eligió este lugar,
esta vida, esta gente, cuando podría haber elegido la facilidad. Eso requiere un coraje que pocos poseen. Lo que viene ahora va a emocionarte más que todo lo anterior. Y para no perderte este final tan poderoso, toca ahora el botón de suscribirse. Es gratis y estarás conmigo en cada nueva historia que llegue directo a tu corazón. Paloma levantó la flauta a sus labios y tocó una melodía que había estado componiendo durante semanas, una que había pensado podría usar para expresar gratitud, pero que ahora se daba cuenta era perfecta para algo más. Era una melodía de aceptación, de elección, de amor que había crecido gradualmente como las plantas del desierto, lentamente, pero con raíces profundas e inquebrantables. Cuando terminó de tocar, Naalnish sonrió con una calidez que transformó completamente su rostro. ¿Es eso un sí?, preguntó. Paloma asintió, sintiendo lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Luego hizo algo que nunca había hecho antes. Se acercó a él y puso su mano sobre su corazón, sintiendo el ritmo constante de su vida bajo sus dedos. El matrimonio se celebró una semana después, durante la luna llena. Fue una ceremonia que mezcló tradiciones apache con adaptaciones especiales para acomodar la naturaleza única de Paloma. En lugar de votos hablados, ella tocó una composición musical que había creado específicamente para la ocasión. Cada nota una promesa, cada melodía un compromiso. La comunidad entera participó en la celebración y Paloma se dio cuenta de que esta era su verdadera familia. Personas que la habían visto en su peor momento y habían elegido amarla de todos modos. Personas que habían valorado sus fortalezas únicas en lugar de lamentarse por sus limitaciones aparentes. Mientras la noche avanzaba y la música y la danza continuaban alrededor del fuego central, Paloma se encontró pensando en don Evaristo, preguntándose si alguna vez se daría cuenta de lo que había perdido cuando decidió intercambiarla por paz temporal. Había intentado deshacerse de una carga y, sin saberlo, había regalado una de las decisiones más valiosas de su vida. Pero su pérdida era la ganancia del pueblo apache, y más específicamente, la ganancia de Naalnish. Mientras bailaban juntos bajo las estrellas, comunicándose en el lenguaje silencioso que habían desarrollado, Paloma supo que finalmente había encontrado no solo un hogar, sino una voz que era verdaderamente suya. El desierto, que una vez había parecido un exilio, se había convertido en un santuario. El silencio que había sido su prisión se había transformado en su poder, y la mujer que había sido considerada sin valor había encontrado un lugar donde era invaluable. En los años que siguieron, la historia de Paloma se convertiría en leyenda entre los apache. La mujer muda que había hablado más claramente con su corazón que otros con 1000 palabras, la que había elegido el amor sobre la comodidad, la libertad sobre la seguridad. Y cuando los niños del campamento le pedían que les tocara música junto al fuego nocturno, Paloma les enseñaba la lección más importante que había aprendido: que el verdadero valor de una persona nunca se mide por las palabras que puede pronunciar, sino por la profundidad del amor que puede dar y recibir. Su flauta cantaba en la noche del desierto, una voz que finalmente había encontrado su canción.